¿Quieren saber más? Ahí va nuestra crónica. En tan solo 5 días de diciembre, más de 200 vidas fueron brutalmente segadas en el distrito haitiano de Cité-Soleil por la despiadada banda de Monels Félix. La acusación: practicar vudú y desatar mediante magia negra la enfermedad del hijo del líder del grupo. La condena: una espiral de superstición, crueldad y sadismo. Cazados en sus hogares o arrancados de lugares de culto, las víctimas fueron llevadas al bastión de la pandilla, un oscuro centro de entrenamiento donde el interrogatorio se convirtió en preludio del horror. Desde allí, todos fueron arrastrados al lugar de la salvaje ejecución, donde encontraron la muerte a tiros o a machetazos. La barbarie, sin embargo, no terminó ahí. Para borrar su rastro, los verdugos incineraron los cuerpos o los desmembraron antes de lanzarlos al mar. Haití es, desde hace muchos años, un país dominado por las pandillas. Un fragmento del planeta carcomido e inhabitable. Un abismo sin fondo. Solo este año, más de 5.350 personas han sido asesinadas y 2.155 han resultado heridas, en una espiral de violencia incesante alentada por el vudú y la magia negra. Masacre tras masacre, matanza tras matanza, ritual tras ritual, Haití ha dejado de ser un simple estado fallido para convertirse en un auténtico infierno en la tierra. El maestro Enrique advierte que hay que tener mucho cuidado, y lo tenemos con estos temas. Es la noticia que convulsionó al mundo, y como pasa tantas veces, luego todo va transcurriendo y no nos quedamos con las claves. ¿Cómo es posible? Papa Doc y los Tonton Macoute. Solo Enrique puede tener este libro, y es la primera vez que lo veo, sinceramente. Son crónicas que vienen de más atrás, pero que en el fondo confluyen en un ahora. Y el ahora, maestro, buenas noches. Muy buenas noches. Pásale a Amador, por favor. Amador, buenas noches. Buenas noches. Pásale eso a Enrique. Todo el mundo que menciona Haití, o la pregunta que me hacen es: país maldecido, maldito, porque se consagró en su día a fuerzas oscuras, y se repite. Yo no sé qué hay de verdad y qué no hay de verdad. Yo no lo sé. O sea, me encanta tener como contertulio a Amador Guayar, que es no solo un experimentado reportero por todo el mundo, por lugares inhóspitos, sino que respeta, como yo, al vudú como una religión ancestral que comparte con el 75% de todos los tipos de cultos conocidos, de todas las tradiciones, el carácter estático. Es decir, el 75% de los cultos del planeta lo que hacen es caer en éxtasis, y no son religiones teóricas de creencia, creo en, sino experimentan en sus cuerpos la posesión por una serie de espíritus, de fuerzas. Entonces,
hay que respetarla como religión, pero parece maldita por algo. No sé exactamente por qué, pero siempre, aquí ha sido noticia esa matanza, que según la alcaldesa de la zona del barrio donde se llevó a cabo el más azotado por la violencia extrema que mueve el país, según ella, pudieron ser hasta 300 los muertos, porque como está al lado del mar, no se sabe, y ha dicho ese reportaje extraordinario que habéis hecho, que fueron arrojados al mar. ¿A cuánto se llevó el mar? Bueno, pues el problema que hay ha sido noticia por el vudú, pero es que el vudú permea todo en la isla. Toda la gente que ha estado allí, incluidos 3 diplomáticos o familiares de diplomáticos con los que hablé y cuya experiencia puedo contar, todos los que han estado allí me testimonian lo mismo. O sea, solo cuando llegas allí y vives allí, comprendes la fuerza del vudú, que del más escéptico que era alguno de ellos, te convierte en el más convencido. Esto fue como una venganza, como una batalla. Qué poco queda, Amador, de esas primeras escenas de la Española cuando llegamos, o llega Cristóbal Colón. ¿Quién iba a decir que se iba a convertir, claro, estadísticamente incluso en un país, decíamos, inhabitable? Por supuesto habrá personas que estén allí diciendo, pero de los más peligrosos de la Tierra, sin lugar a duda. Esto es solo una pica en Flandes más, ¿no? Sin duda, Haití es un país muy peligroso, es un estado fallido, es un estado dominado por alrededor de 200 bandas criminales que este año, como bien se ha dicho, han matado a más de 5.000 personas, han secuestrado a otras 5.000, provocan que mucha gente tenga que huir del país. Uno no puede estar seguro ni en su casa ni en ningún lado, porque si no te matan, te secuestran. Entonces es un país donde no se puede avanzar, donde no se puede crear, donde no se puede desarrollar. A esto hay que sumarle todas las plagas que vienen por la pobreza, también las condiciones climáticas. Hace poco hemos celebrado los 15 años del terremoto de Haití. Es un país azotado y destrozado por la historia, porque si Haití está así, en parte es por culpa de los que fuimos allí. Y no estoy hablando de Cristóbal Colón, que lo llamó la Española en 1492. En 1492, sino más bien la herencia francesa. Haití se independizó plenamente de Francia en 1825 y lo que hizo el rey lo que hizo Francia fue decirles de acuerdo, podéis ser independientes, pero tenéis que pagar una multa que ahora equivaldría a miles de millones. Haití nunca se pudo recuperar de eso y ha ido enlazando una crisis tras otra crisis, revolución tras revolución, hasta llegar ahora mismo a un estado completamente fallido. ¿Y este suceso último, qué sabéis de él? Porque han ocurrido muchas cosas en Haití, pero una especie de reyerta de magia a este nivel, ¿no? Es decir, alguien piensa que su hijo ha sido maldecido, ahí empieza todo, y la venganza también es criminal en ese aspecto, ¿no? Bueno, el vudú es una religión muy extendida en todo Haití y no es una religión relacionada con el mal o con el diablo, como la historia nos ha querido ver, nos quieren hacer ver, ¿no? Yo creo que es más una cuestión de venganzas entre bandas que una cuestión religiosa. Recordemos que el rey Micano, que es como se le apoda a Monel Félix, el líder de esa banda, ya en 2021 ordenó asesinar a 12 mujeres ancianas que también eran practicantes del vudú. ¿Por qué? Pues que para él es un practicante católico. En Haití siempre ha habido una gran lucha entre ellos, los masones e incluso con el cristianismo en ciertos aspectos, ¿no? Entonces, esta religión la asentaron allí los esclavos y durante mucho tiempo ha sido la religión de los que luchaban contra el poder. Entonces, y este jefe ya había mostrado su cuchillo. Ya había matado a 12 personas. Anti-vudú en este caso. Anti-vudú. Pero ¿de dónde viene esa animosidad hacia el vudú? ¿Por qué creemos que el vudú es todo muñequitos donde se le ponen alfileres? Es una de las primeras actuaciones de un departamento del ejército norteamericano que se llama PSYOP, que son las operaciones psicológicas. Estados Unidos ocupó Haití de 1915 a 1934. El cuerpo de los marines de Estados Unidos estaba allí ocupándose de controlar a la población, pero los rebeldes atacaban y suponían un gran problema para las tropas norteamericanas. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Estos rebeldes, ¿en qué creen? Creían en el vudú.
Entonces lo que pensaron es, ¿y si hacemos una estrategia de propaganda para convencer a la gente que los practicantes del vudú están más cerca del diablo que de Dios? Así lo hicieron y así nació la película que cambió el género cinematográfico y que creó el género cinematográfico del terror, que se llama White Zombie, el zombie blanco, de 1932, si no me equivoco mal. Exacto, 1932. Esa película luego creó esa idea de que el vudú y los hechizos endiablados y sangrientos están relacionados. En el vudú sí que se producen sacrificios, también se producen en otras religiones y no las condenamos por ello. El vudú es una religión que cree en los espíritus y que cree sangrientas, pero Estados Unidos consiguió meter esa idea tanto que incluso hoy en día se siguen produciendo películas sobre los zombies relacionadas con Haití. La más famosa de ellas, seguro que la conocerás, La serpiente y el arco iris, claro, de Wes Craven, el maestro del terror, que hizo una película precisamente sobre eso, sobre cómo un blanco va a Haití. Botánico que investigaba esto, pero claro... Eso viene de una idea del ejército de Estados Unidos. Es una operación. Sin embargo, lo que está claro es que ahora mismo habéis maldecido a mi hijo y entonces yo voy a responder. También con mi espada. Y responde, por mucho que él nominalmente sea católico, porque nominalmente allí son católicos un cierto porcentaje, otros muchos son protestantes, pero solo nominalmente, porque no hay que olvidar que el primer ministro, no, creo que era presidente, Jean-Bertrand Aristide, el que devolvió su dignidad de alguna manera formalmente como religión al vudú, no autorizado, había sido sacerdote católico, salesiano. Exacto. Entonces, sin embargo, ¿cómo es posible que un 30% sean católicos, un 40% sean protestantes y al mismo tiempo el 90% practiquen el vudú? Porque está todo relacionado, porque Aristide, como otros sacerdotes católicos, también eran practicantes, incluso ungan, es decir, sacerdotes del vudú. Entonces, todo está... O Sevité. Sí. Los servidores de los espíritus que llaman ellos. Totalmente. Entonces, todo está absolutamente relacionado. Se entiende solo desde el punto de vista de que este hombre, o sea, este gángster que dirigía una de esas bandas, o sea, los gang, llamarían los norteamericanos cuando tomaron el país, ¿qué ocurre? Esas bandas están para mí estrechamente relacionadas con las sociedades secretas que heredaron de su África natal, de la región de Dahomey, cuando llegaron esclavizados, mantuvieron sus cultos, y también las sociedades secretas, que son muy diversas. Y algunas de esas sociedades secretas apoyaron a muerte, y hay que decirlo así, a muerte, el éxito como presidente de Jean-Bertrand, en vudú y en todos los cultos, que había escrito 4 libros, y que cuando él se presentó a las elecciones, los sitios, los templos de vudú se convirtieron en sus cuarteles generales. Él sembró el terror en el país. ¿Quiénes eran los Tonton Macoute, para quien no lo sepa? Los Tonton Macoute significa hombre del saco, por decirlo así, o tío del saco. Vamos a ver, siempre... Una guardia de corps que mantuvo el terror. El terror absoluto. Siempre hay que considerar, hay que acudir a que el origen de las palabras es el creol, el criollo. Es decir, una derivación del francés que está presente en todas partes y que a veces ellos dicen, ¿qué te dicen allí? Cuando llegas y preguntas por algo indiscreto, te dicen ça fait noir, ça fait blanc. O sea, las cosas, los asuntos de los negros no interesan, no son asuntos de los blancos. O sea, es decir, no preguntes lo que no debes. Es todo secreto. ¿Qué ocurre? Que para mí estas pandillas, estos gangs, de donde vienen es de esas sociedades secretas, y por mucho que se diga que él es católico y está... Cuidado, está probablemente en contra de otras, porque cuando llegó Aristide y luego otros al poder, muchas sociedades secretas, algunas sociedades secretas, algunas le apoyaron, otras lucharon contra él.
Y lo importante es que no ha habido ningún presidente democrático en el país desde hace ¿cuánto? 4 años, desde que envenenaron al último presidente elegido democrático. Bueno, de hecho, el último presidente lo echaron a principios de este año. Sí, pero no era democrático. Era impuesto. No, era impuesto. De hecho, Jimmy Cherizé, el gran líder de una banda conocido como Barbecue, como Barbacoa. Que se hizo muy famoso hace unos meses también en el terror de Haití, ¿no? Exacto, pues este es el hombre que opuso al último presidente de Haití y que ha liberado a 3.000 de los peores presos que había en las cárceles de Haití. Entonces la situación en la isla, ¿cómo es ahora mismo? O sea, Ahora mismo, lo primero es que a ninguno de los que nos están viendo ahora mismo se le ocurra viajar a Haití, si no es con una grandísima protección. No hay seguridad de ningún tipo, no te puedes fiar de nadie. Mira, te voy a contar algo. Yo hace muy poco estaba en Estados Unidos, estuve en Springfield, la ciudad donde Donald Trump dijo que los haitianos se comían a los perros y a los gatos. Estuve allí, entrevisté a los haitianos. Me lo creo, ¿eh? Sí. Luego no es cierto, ya te puedo decir que no es cierto. Algún sacrificio de algún gato. ¿Y qué te pero contaban nadie contaba. Ellos me contaban, estar allí significa morir. Yo me he venido a Estados Unidos porque yo quiero vivir. Todos, la mayoría de con los que yo hablé, eran gente con buenas profesiones, no eran gente que estaban desesperados y tenían que marchar, no, eran médicos, eran ingenieros, eran profesores. Que vivían allí en Puerto Príncipe o cualquier lugar y se tuvieron que y ante marchar. la circunstancia tienen que marcharse a Estados Unidos. No se puede vivir, no puedes ir al supermercado si no vas con una escolta armada, porque te pueden secuestrar a ti o a tus hijos. Te secuestran a un hijo, dame todo el dinero o lo matamos, y lo matarán, o harán un rito para asustarte y utilizarán el vudú como una herramienta para asustar a la gente. Esto es importante. Que es lo que se ha utilizado. El uso de... Y ahora contaremos más de lo que te han contado a ti, Amador. En esa especie de diáspora hacia Estados Unidos, ojo. El uso mágico del terror, Enrique. Ya no solo las peleas entre bandas, sino, como ha dicho Amador ahora, que te hacen un tipo de rito para que te sepas maldecido. O sea que no hay peor para alguien que cree en esto. El peor. Pero vamos a ver, yo siempre le había dado importancia a eso, diciendo, lo básico de las maldiciones es que sepas que... Pero conozco muchos casos, incluso en España, de gente que no sabía y que, sin embargo, nota que la vida le va mal, o gente que no toma conciencia de qué pasó a raíz de qué hay todos estos problemas en mi vida, a raíz de algo que tiene que ver. Mira, te cuento... He tenido testimonio de primera mano de 3 diplomáticos o familiares de diplomáticos que han vivido allí. Pero te cuento uno que puedo dar el nombre. Y es Juan Blázquez. Juan Blázquez era antes la magia y la brujería en España, pero que era un ultra escéptico. No creía nada y de hermanario, como otros funcionarios, como otro Nacho, ufólogo que tú conoces, Nacho Cabria, dice, de repente, como soy antropólogo y funcionario, me han ofrecido un puesto en la Embajada Española en Haití, de canciller, que es como el administrador. Entonces, tú me podrías prestar tu biblioteca de vudú, que yo tengo la mejor biblioteca, tenía en francés las obras originales. Lo fotocopió, se fue. Al regreso dice, bueno, cuando yo hablaba con él me decía, bueno, vas a ver las creencias de esta gente y comprender cualquier cosa. Estas frivolidades, ¿no? No, sí. Volvió. Mira, aquí tengo un artículo que él escribió para Historia de 16, Zombie, mito y realidad de los muertos vivientes. Que dijo, o sea, lo de San Pablo es poco comparado con lo que me ha ocurrido a mí allí. Pero eso es sugestión. No, pero a mí me dijo una vez una mujer gitana, muy amiga mía, me dijo, el mal de ojo solo funciona si te lo crees. No, yo ahí lo niego. Lo niego por casos que yo conozco de primera mano. Hay ciertas sugestiones y por cosas que yo he vivido. Cuéntame una de Blázquez, por favor. No, Blázquez era, de repente él me decía, me llevan a un sitio y tal y cual, a un sitio donde se celebraban unos rituales. Y dice, llegué a la playa, yo iba ahí tal y cual, te oía, dice, y me enloquecían los tambores y noté una fuerza que me impidió seguir, porque me sentía mal. Pero ojo, él se puede decir, era muy escéptico, y de muy escéptico te conviertes en pues que ahí lo has creyente. dicho. No, pero cuidado, yo he conocido aquí casos en España, digamos, gente que ha tenido trabajos de santería, que para nada. O sea, conozco el caso de un empresario que no sabía absolutamente nada hasta que investigando en su casa le dimos, en ese caso estuvo implicado
muy de segunda mano, el doctor Jiménez del Oso, al que yo le mandé como psiquiatra por los problemas, digo, para que te ayude, y me dijo, en ese como en otro caso, me dijo, Enrique, aquí hay otro tipo de fuerzas contra las que no podemos hacer nada. ¿Qué le ocurrió? Que cuando le sugerimos que investigara en su casa, encontró en el último rincón de su casa una muñeca vudú. Que esa es una historia que podemos decir. O sea, él no sabía y de dónde le venía, y analizando y tal, pudo deducir por dónde, pero no acababa de entender. Amador, sin embargo, dice con su experiencia que cree que tiene que haber creencia por parte de la otra persona, ¿no? Hay una sugestión y no hace falta que creas al 100% en eso o que creas en esa religión. El vudú, como las demás religiones, y el vudú cuando se emplea de una manera malévola, como las demás religiones, en el cristianismo tenemos el satanismo, por ejemplo, tiene unas herramientas que ya hacen que tu cuerpo se separe de tu mente y se sugestione por sí mismo. El uso del tambor. Sí. Cuando tú te vas a un club tecno, por ejemplo, hoy en día, y ves a todos los chavales bailando completamente metidos en la música, pues cuando tú lo aplicas al vudú y oyes los tambores, pasa lo mismo. Cuando tú te metes en un coro de gospel en Estados Unidos y sales de allí creyendo en Jesús y puedo caminar estando en una silla de ruedas, es por la música. Los practicantes de vudú saben cómo utilizar esas herramientas, saben cómo convencer al cuerpo, cómo convencer a la mente, a través de sensaciones, a través de miedos, a través de tus sentidos, de los sentidos que tú no sientes, digamos, no es la vista o el tacto, los sentidos que tú tienes ahí dentro, el inconsciente colectivo, esa memoria que tú tienes y no sabes que tienes, que te dice, algo va mal. ¿Por qué? Por el sonido que viene, ese sonido que cuando hace miles de años estábamos en las selvas, vibración, ¿no? Y lo aprendíamos como ese es el sonido del peligro. Entonces todo eso se puede recuperar con sonidos modernos, y el vudú, igual que otras religiones, utilizan muchos instrumentos, la música entre ellas, el baile en el vudú, el baile es muy importante, el sacrificio en sí no tiene ningún valor. Mancharlas con la sangre, exacto, manchar con la sangre tiene todo el valor, porque cualquiera de nosotros, sea creyente o no, como te manchen con sangre, lo primero que sientes, algunos sienten asco, otros sienten miedo, otros sentirás muchas cosas, pero eso ya crea una reacción. Este tipo de prácticas lo que buscan es crear reacciones que asienten el convencimiento de lo que tú estás viendo es real, aunque a veces no lo sea. Yo no niego que haya cosas que no se puedan explicar y que haya prácticas del vudú, igual que hay prácticas en el catolicismo o en el budismo o en el islam o en las demás religiones, que no se pueden entender ni explicar por qué ha pasado eso. Pero sí que creo que mucha de la gente que le tiene terror al vudú y que se autosugestiona creyendo que pasan cosas es porque el sacerdote maligno, en este caso del vudú, ha hecho bien su trabajo, te ha metido el miedo en el cuerpo. Y tú has hablado con muchas personas de Haití que parece muy difícil el retorno a la vida cotidiana cuando ya no hay ningún tipo de poder y cuando los gángsters mágicos, vamos a llamarlos así, o los gángsters de la brujería negra, están ya haciéndose con todo. Eso parece que es irreversible, y la opinión internacional u otros países no tienen previsto arreglar este abismo, ¿no? No es que se estén haciendo con todo, es que ya lo tienen todo. Ya lo tienen todo. Entonces, que es un episodio único en la historia de la humanidad, yo creo. Sí. Que no haya control ninguno y las bandas controlen todo, ¿no? De hecho, solo desde recuerdo ningún país que esté dominado de esa manera. Incluso la misión de la ONU, que lleva allí muchísimos años, que ahora la está liderando Kenia, se ha dado por vencida. Sí. Dice, es que no podemos hacer nada. Además, los haitianos jamás van a confiar en la ONU. Recordemos que la ONU fue culpable, entre otras organizaciones, de una gran epidemia de cólera que hubo en Haití después del terremoto. Entonces, su desconfianza hacia las organizaciones internacionales es absoluta. Ellos confían en el hombre que les protege. Tú vives en un barrio, el jefe de ese barrio se llama de tal forma, es practicante o no del vudú, él es quien te protege. Tú tienes que estar a su lado. Por eso el éxodo, entonces, ¿no? Exacto. El que puede marcha y quiere vivir, se marcha. Se marcha. Bueno, crónica de lo que está pasando en un país ahora mismo, y son noticias realmente dramáticas. ¿Volverá eso a tener algún tipo de orden? ¿O cuando ya la magia negra se aposenta sobre un territorio? Ahí está el testimonio de lo que decía Amador Guayar. Cuando entrevista a los haitianos, dicen:
allí es morir, pero además ¿de qué manera? Bueno, seguiremos muy atentos y hemos aportado algunos elementos concretos para saber quizá el origen. Claro, por eso mucha gente, Amador, maestro, me preguntaban, oye, es que parece que es un país consagrado a lo oscuro, a lo demoníaco, aunque ahí también hay bastante de leyenda. Ahora, pocos lugares en el planeta que son ahora mismo un sumidero, un abismo social como este. ¿Ocurrirá algo? ¿Harán algo? Bueno, nosotros contamos lo que ha ocurrido y ahí lo tienen. Que yo sepa, nunca antes había pasado a nivel informativo este tipo de revanchas de magia negra. Amador, maestro, como siempre, gracias. Gracias a ti. Es desagradable, pero hemos contado con bastante asepsia, yo creo, una historia que siempre es terrorífica. Lo decía al principio, cuando te fijas en las figuras, como me pasó a mí en París, Sí. En las figuras del vudú, tiene que ver con lo que habéis dicho, ¿no? Nadie permanece ajeno a esa fuerza que sigue flotando, porque ¿qué habrán visto esas figuras, no? ¿Y para qué están hechas? Es un poco escalofriante. Aquí, que yo sepa, no hay grandes cosas de esto del vudú, porque tenemos mucho respeto y no queremos que estén. Y yo, ¿Eh? mucho respeto. Hombre. Vamos con más cosas. Están ya aquí, en Cuarto Milenio. Pues claro, mucho lío, ¿no? En Estados Unidos se pueden contar muchas cosas. Yo en los últimos años he viajado mucho al país de las barras y estrellas, que es un lugar de contrastes, evidentemente, con cosas buenas y cosas no tan buenas, evidentemente, a ver en qué lugar no ocurre esto, ¿no? Pero muy peculiar. A mí, sinceramente, lo he dicho muchas veces aquí, me gusta mucho y admiro mucho muchas de las cosas que ocurren allí. Por ejemplo, estaba viendo yo tertulias matinales y me daba cuenta de con qué aplomo se habla, ¿no? Sobre todo, para eso los españoles somos número uno. Un aplomo, sobre todo cuando se trata de descalificar a un don nadie. Esto viene, ¿ustedes se acuerdan? Ahora son políticamente incorrectos, claro, igual en el futuro no lo sé, con todos estos cambios, pero aquello de va un inglés, un francés y un español, aquello no se cuenta eso. Pues pongan, va un americano, que es tonto, claro, va un inglés, que es medio bobo, y va un francés, que es medio imbécil, y el español es el brillante, el brillante. Pues a mí me venía todo ese fluvio de cuando era pequeño y contaban esos chistes, a mí me divertía mucho. Éramos así, jaja, claro, tan listos todos. Y cuando hablan de algunos personajes como Elon Musk, que diría Maduro, pues tú te quedas como... Yo les confesaré que esta mañana me ha pasado. Diferentes cadenas, no solo una. Yo decía, joder, hay que ver qué listos son estos, Elon Musk es un paria comparado con ellos. Es que es evidente. Es que es evidente. Ellos son más listos, más guapos, saben más, tienen una mayor perspectiva del futuro. Luego te das cuenta que algunos son unos trincones, subvencionados, son siempre parásitos, siempre velando el agua al que les paga, pero son más listos que Elon Musk. Eso es evidente, y Elon Musk es un peligro. Sobre todo ellos en su cualidad moral siempre superior, como